Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes y desde luego un agradecimiento especial por esta oportunidad que nos da el Comité de Becas de la Biblioteca Pública. Como ya se hizo mención, mi tema, mi proyecto va encaminado a una cuestión cultural, a una cuestión donde busco, desde luego, hacer que el propio sanmiguelense se interese por su riqueza cultural e histórica. Desde luego tenemos una historia, una ciudad totalmente increíble, y prueba de ello, y desgraciadamente, vamos a ver que muchos sanmiguelenses no conocen su historia hasta cierto momento. No conocen esa gran riqueza que tenemos y muchas veces se lamenta del por qué externos ven belleza en San Miguel y por qué nosotros aquí como ciudadanos nos preguntamos por qué hay belleza o qué ven nosotros que en cierto momento no vemos, pues desde luego lo vemos desde una cotidianidad. A lo que voy con este peculiar tema de arte sacro, pues es justamente dar a entender que el arte sacro en un primer momento busca o buscaba una educación religiosa. Sin embargo, hoy en día este arte sacro se ha convertido ya en la esencia y en el espíritu de toda una sociedad, en la sociedad sanmiguelense. Es decir, la cuestión del arte sacro ya es parte de nuestra identidad. Prueba de ello, en el año 2008, cuando recibimos la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, es justamente esa confirmación pues, de que no vivimos en cualquier ciudad. Vivimos en una ciudad totalmente llena de cultura, de historia, y que si bien o si mal, como ya lo comentaron, nosotros como sanmiguelenses, como mexicanos, nos debemos de sentir totalmente orgullosos. Ejemplo de ello, inicio con esta bella imagen de lo que es el santuario de Atotonilco, la capilla del Rosario. Como ustedes se podrán percatar, una expresión exuberante de arte, de cultura, desde luego, no importa si es totalmente religioso o lo es, la cuestión del arte es justamente expresar ese sentido de belleza, expresar ese talento humano. Pues bien, comienzo citando esta pequeña frase que dice: las imágenes permanecen ahí, los monumentos siguen en pie, fueron hechos para una educación religiosa. No se puede llegar a la imagen si no sabemos qué es. Mi interés es que la gente aprenda. Si las personas saben que esto vale la pena porque es bonito, tiene historia, tradición, lo van a cuidar. Quiero que sepan lo que tienen en su iglesia y lo conserven. Estas palabras las dijo en un momento don Mariano Monterrosa Prado, un investigador y especialista mexicano en iconografía religiosa, pues fue un maestro este señor. Y comparto también esta ideología de que este arte se va a cuidar si la gente lo conoce. Y más si sabe que forma parte de su esencia como sociedad. En este caso, hago nuevamente énfasis en que si los sanmiguelenses conocen su historia, conocen su ciudad, van a defender, conservar y promover la riqueza que tenemos en San Miguel. ¿Por qué es tan importante? Con esta pequeña imagen o pequeña escultura, ¿por qué es tan importante? Pues bien, como les digo, si el sanmiguelense no conoce, no va a entender qué es esto. Pero a lo que voy, o como dice el señor Monterrosa, si la gente lo ve bonito, si sabe su historia y la importancia, lo va a valorar más. Aquella gente que no ha tenido relación nunca, ¿qué es lo primero que va a ver en un principio? Ah, pues un señor cargando un niño, no sé quién es, pero se ve bonito.
Es una mirada tierna. Ay, qué ternurita tiene un niño cargando. Y luego se pone a pensar, ah, pero ¿por qué tiene dos coronas? ¿O por qué tienen coronas? Ah, a lo mejor es un rey. Eso es lo que, en pocas palabras, para un primer momento, vamos a ver en una escultura. Para aquella gente que no ha tenido conocimientos previos y que vea una imagen. Pero en un primer momento, pues desde luego ya la imagen, la escultura está expresando algo. Más adelante yo comento y voy a comentar pues que uno de los principales objetivos para adentrarnos en el conocimiento es en primer momento el interés y en segundo la curiosidad. Curiosidad por saber por qué esto, por qué el otro. La pregunta del por qué va a tener muchas puertas, va a abrir muchas puertas del conocimiento. Porque fuera de nuevamente adentrarnos en una cuestión religiosa o histórica, es cultura general. Somos seres humanos. Lo que nos diferencia con otros seres vivos es justamente la que nosotros como seres humanos podemos expresar y podemos sentir. La cultura, el arte nos permite eso. Si hablamos de sociedad, ¿qué papel juega este personaje? Ya si nos adentramos más en la cuestión de quién es este personaje, pues va a ser San José. ¿Y San José qué va a representar para la sociedad sanmiguelense? Ah, pues las crónicas, la historia nos dice que en 1763 San José es declarado como patrono contra rayos y tempestades. Y entonces, ahorita en la actualidad va a pensar, ah, entonces esta escultura, mis antepasados ya le brindaban un respeto. Entonces, ahí vamos profundizando y profundizando el porqué de las cosas. Por eso les digo que es muy importante concientizar siempre por qué, ser preguntones, ser curiosos, porque eso nos va haciendo más cultos, nos va haciendo más sabios. Por eso, aquí empezamos. ¿Quién es ese señor? ¿Por qué tiene esa corona? ¿Por qué tiene un niño cargado? Luego la cuestión ya en investigación nos va a decir, ah, pues tiene un niño cargado porque según los relatos bíblicos dice que este señor es papá de Jesús. ¿Quién es Jesús? Ah, pues Jesús dice, según la tradición católica, que es el Hijo de Dios y es rey. Por eso tiene una corona. Entonces, ¿por qué el otro señor tiene otra corona? Ah, porque al ser papá putativo del Hijo de Dios, pues también pasa a tener un papel especial. Imagínense ustedes, toda esta historia, ¿cuántos antecedentes tiene para describir esta imagen? Imagínense el poder describir o entender la gran cantidad de arte que tenemos. Que me dicen, es muy difícil conocer, es muy complicado conocer. Ahora yo les digo, imagínense si es difícil conocer, imagínense lo complicado que es dar a conocer. Por eso, porque no requiere de la noche a la mañana, sino toda una vida de ir comprendiendo, de ir entendiendo, de ir estudiando y preparándose. Lo digo por la cuestión de que también, como ya se mencionó, pues me desarrollo en el ámbito turístico, como guía de turistas. Y por eso les digo, si es difícil conocer, es más difícil dar a conocer. Por eso, desde lo personal, pues trato en la medida de lo posible conocer un poco más y más y más para el día que yo pueda ayudar a alguien que también se ve interesado en esto, pues puedo hacerlo con toda la preparación posible. Aquí nuevamente lo mismo, ¿qué vamos a ver? Ah, pues una señora que está con unos niños, pero vemos que los personajes de abajo están con una expresión un tanto espantados, y lo mismo que San José, ¿no? Nos vamos a ir, ¿por qué la señora está volando? ¿Por qué esto y el otro? Porque justamente ya estamos adentrándonos, perdón. Y desde luego en un primer momento, ¿qué expresa esta pintura? Pues expresa una exuberancia artística, la manifestación de un personaje que si bien una persona no lo conoce, pues ya está sintiendo que este personaje es alguien importante porque se está elevando, vemos caras de asombros. Y pues ya después comentamos nuevamente el relato bíblico, pues que el personaje que aparece es María, los apóstoles, los niños son ángeles, y así se puede profundizar más y más. Nuevamente, como ya lo había comentado, ¿cómo podemos conocer más? Nada más dos cosas, curiosidad e interés. Ser curiosos. Dice un refrán que la curiosidad mató al gato, pero no importa porque el gato tiene 7 vidas.
Entonces, por eso es muy importante la curiosidad. El interés. Muchas personas pueden decir, no, no me interesa, no es de mi incumbencia, es más, yo ni religioso soy. Pero repito nuevamente, no se trata de que seas religioso o no, se trata de que seas una persona culta, porque una persona culta, pues desde luego, habla muy bien de ella. Así, antes de pasar al tema de preguntas, pues nada más una pequeña referencia. Si les dije que una imagen era difícil de comprender, imagínense la joya de la corona, ¿no? El santuario de Atotonilco, la máxima expresión del arte sacro, del arte barroco en San Miguel. Y es que este arte también va a ser muy, muy especial porque marca una época, marca una etapa, marca las condiciones de una sociedad. ¿Y por qué lo marca? Porque es algo que desgraciadamente ya no va a volver a pasar. Pasarán nuevas corrientes artísticas, vendrán nuevas generaciones culturales, pero esto ya no se va a volver a repetir. Por ello la importancia de conocerlo, porque forma parte de nuestra sociedad, forma parte de nuestra identidad y desde luego, como lo dice la declaratoria, ya no solamente forma parte del mexicano ni del sanmiguelense, pasa a formar parte de la humanidad. Por eso somos patrimonio de la humanidad. Y la humanidad, pues desde luego, es el ser vivo que aprecia y disfruta el arte. ¿Preguntas? Pasamos a la sesión de preguntas. Si alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta que quiera realizarle a Felipe. Esa es otra gran ventaja que tiene San Miguel de Allende. Existe una gran cantidad de fuentes de información fidedignas y confiables. Algunos de los libros en los cuales yo me he basado para mis investigaciones es San Miguel de Allende, su historia, sus monumentos, del historiador potosino Francisco de la Maza y Cuadra. También tenemos los escritos de Francisco Barajas Becerra, también ex cronistas de la ciudad, o a otros que desde luego se profundizó mucho, es el licenciado y ex cronista también de la ciudad, licenciado Cornelio López Espinosa. Y lo interesante es que estos libros también se encuentran en PDF, se encuentran en digital. Ejemplo de ello, la monografía de San Miguel que sale en el año 2010, se llama San Miguel de Allende, la villa de San Miguel de Allende y, no, perdón, la villa de San Miguel Grande y la ciudad de San Miguel de Allende. Lo pueden encontrar como monografías del estado de Guanajuato y ahí viene un compendio de investigaciones que hace don Cornelio, donde justamente se adentra en el tema del arte sacro que hay aquí en San Miguel y desde luego aquí en la biblioteca pública, porque he tenido la oportunidad de investigar, también hay un importante compendio de libros en inglés sobre San Miguel de Allende. Entonces, por eso les digo, con el interés es el primer paso para adentrarnos en este tema, porque información, fuentes bibliográficas hay en gran cantidad. Por eso les digo, interés y curiosidad, porque cuando se tiene la curiosidad y el interés, vas a cruzar cielo, mar y tierra con tal de resolver una duda, con tal de despejar tus preguntas. Por eso digo, por eso hago especial énfasis en ser curiosos y tener interés. Yo quisiera aprovechar para preguntarte, ¿qué retos ves, sobre todo en tu experiencia como guía de turistas, en cuanto a la conservación del patrimonio cultural y en específico del arte sacro? ¿Qué experiencia has tenido en respuesta del turismo? El, la primera sorpresa que me llevo es que la gente no conoce su cultura, no conoce su arte. Por ejemplo, yo hablo de San Miguel, pero viene gente turistas que vienen de Ciudad de México y les comento, oye, ¿ves este cuadro en Catedral de Ciudad de México? No, ni en cuenta. Los terremotos han destruido este patrimonio, pero el primer problema es justamente ese, no conocer su cultura, no conocer o verse interesados por su riqueza. Y luego me dicen, porque también me han dicho, ¿por qué hay tanto estadounidense, tanto extranjero aquí en San Miguel?
o por qué en temas artísticos y culturales hay más eventos, fuera de pandemia, hay más eventos dirigidos a extranjeros. Y yo les digo, no es que solamente hay eventos para extranjeros estadounidenses, sino que ellos tienen el carácter de verse en cierto momento más interesados que nosotros como mexicanos. Desgraciadamente nos hemos percatado de noticias que dicen que en el extranjero se están vendiendo piezas prehispánicas, están saqueando zonas arqueológicas. En primer momento, muchas veces es el propio mexicano el que las vende, pero ese es un tema de ignorancia. ¿Por qué? Porque este tema no tiene valor económico. Representa un valor histórico de una sociedad. Por eso ese es el primer reto, no solamente para San Miguel de Allende, sino me atrevo a decir, perdón por generalizar, pero justamente al mexicano le hace falta conocer su cultura. A México se le conoce como un país de países por esta gran diversidad cultural, pero es triste que extranjeros aprecien más la riqueza cultural de México que un propio mexicano. Por eso ese es el primer gran reto. Si yo tengo la oportunidad, pues es justamente crear esa curiosidad o ese interés. En el ámbito laboral, por llamarlo de esa manera, siempre que les digo, la historia de México no se acaba o de San Miguel no se acaba en 1 hora 45 minutos, en 2 horas que dura un tour. Esto sigue y sigue. El tour solamente es para crear ese interés, esa curiosidad. Para eso es un tour, no para yo explicarles o bombardearlos de información, es simplemente para crear ese pequeño interés, porque desde ese momento van a empezar a investigar. Y se lo digo de experiencia propia, porque sí empecé yo. Yo empecé, porque esto, porque el otro, tengo la oportunidad de tomar un tour, este señor dijo esto, ¿por qué dijo esto? ¿Y por qué dijo lo otro? Entonces ahí es donde yo me adentro. Y obviamente cada ser humano, como ya lo expresó la compañera Kenia, pues va a tener sus distintos tipos de aprendizaje. A todos no les va a gustar leer, a algunos les va a gustar ver material gráfico, a otros les va a gustar presenciarlo en físico, pero de alguna u otra manera el reto es conocer la riqueza cultural de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque es o forma parte de nuestra sociedad, de nuestra identidad, o como la UNESCO lo expresa, de nuestra humanidad. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Gracias por tu presentación, muy interesante. Creo que la pregunta que tengo es un poco seguimiento de la conversación anterior, de cómo se despierta el interés, ¿no?, en la cultura, como mencionas, y creo que pues la educación, que es el tema que, ¿verdad?, estábamos hablando antes, es obviamente donde se hace ese trabajo. Entonces, una pregunta para ti como guía de turistas, en donde hayas trabajado, no sé si en museos o instituciones, ¿hay programas para pues despertar ese conocimiento en los jóvenes, ¿no? Porque pues así es como uno aprecia su cultura, ¿verdad? Es el sistema educativo y todo eso, no es como, no nacemos con eso, ¿verdad? Entonces, sí me interesa saber qué tipo de trabajo hay aquí en San Miguel, ya sea en las escuelas o en las instituciones para eso. El sistema educativo, en cierto momento a nivel nacional, se expresaba, y acá la compañera Kenia y los especialistas en materia de educación no me van a dejar mentir, pero en cierto momento es un sistema muy cuadrado, donde solamente se basa en que el niño tenga 10 en matemáticas, que tenga 10 en ciencias, y es una persona pues ya preparada para la vida, preparada para la sociedad. Sí hace falta, en términos de educación, inculcarles un poco más. Muchos también me comentan, pero es que no a todos les gusta el arte, la historia es muy aburrida, pero nuevamente comento, es cultura. Que si en la escuela hay un espacio o puede haber un espacio para enseñarle a un niño lo valioso de un cuadro, lo valioso de una música, lo valioso de la arquitectura, pues en cierto momento estaría interesante, porque desde luego hablamos de un país sumamente diverso y que sus niños no conozcan qué tenemos, pues ya desde ahí estamos empezando mal, empezamos mal.
Luego dice, como dijo también un expresidente de México, con las cuestiones nacionales, yo no soy la señora de la casa, yo por qué voy a enseñarles. Ahí ya también entra en juego pues el interés propio, y si estamos hablando de niños, pues que los padres también les empiecen a inculcar estos conocimientos, desde luego, porque se dice que la escuela es la segunda casa, es la segunda, el segundo medio de aprendizaje, pedagógicamente hablando, pero el primero de aprendizaje y tal vez más importante es la familia. Entonces, si en el ámbito familiar ya se le puede inculcar a un niño estas cuestiones de educación cultural, pues sería provechoso en el ámbito familiar. Desde luego yo por eso, ahorita resolviendo su duda, su pregunta, me iría más en la cuestión familiar que en la cuestión escolar, porque se dice que la escuela es para reforzar lo que en casa o en familia se aprende. Entonces yo digo que es comenzar desde casa. Ahí está la clave para generar una sociedad culta.